A veces, el cine no imita la vida, la anticipa. Existen películas que parecen inofensivas, biográficas, personales, íntimas. El actor o la actriz interpreta a alguien que ha sufrido y en muchos casos, ese alguien son ellos mismos. Pero lo inquietante no es la actuación, es lo que pasa después. Días, semanas, meses más tarde. La ficción se convierte en realidad, y no cualquier realidad. La misma tragedia que mostraron en pantalla ocurre en sus vidas reales, con los mismos gestos, los mismos escenarios. A veces, incluso, las mismas últimas palabras. ¿Coincidencia? ¿Psicología? ¿Predestinación? ¿O hay algo en el acto de revivir el dolor frente a las cámaras que abre una puerta que nunca debió abrirse? Hoy hablaremos de esos artistas que se atrevieron a representar su historia más íntima, más rota, más vulnerable, y al hacerlo, firmaron sin saberlo el guión de su propio final. No es una maldición, no es un mito urbano, es Hollywood. Y hay cosas que ni el mejor guionista se atrevería a escribir. Él era el heredero de una leyenda. Brandon Lee no solo tenía el rostro, el talento y la disciplina de su padre. Bruce Lee tenía también algo más raro, una melancolía en los ojos, como si ya supiera que el mundo no lo dejaría quedarse demasiado tiempo. Cuando fue elegido para protagonizar The Crow, la historia parecía escrita para él. Un músico asesinado junto a su prometida, que regresa de entre los muertos para vengarse, oscura, poética, trágico. Brandon se entregó por completo. Perdió peso. Se aisló. Hablaba poco fuera del rodaje. Eric Draven no es un personaje. Dijo una vez. Es una herida. Y entonces, sucedió el 31 de marzo de 1993. Durante una escena en la que su personaje debía recibir un disparo, algo falló. La pistola de utilería tenía una bala real atrapada en el cañón. Cuando se disparó, impactó en el abdomen de Brandon. Nadie reaccionó al principio. Todos pensaban que actuaba. Solo cuando cayó al suelo y no se levantó, el silencio se volvió horror. Murió horas después. Tenía 28 años. En The Crow, Eric Draven decía, a veces, el cuervo trae de vuelta el alma de un ser querido. Solo para corregir un error. Brandon nunca vio esa línea en pantalla, pero fue su epitafio. Hollywood intentó continuar. Terminaron la película usando dobles y efectos, pero el público lo sabía. Lo que veían en esa pantalla no era solo una actuación, era una muerte real. Una profecía grabada, una vida que se fue. Exactamente como lo había ensayado, Brandon no pudo escapar del destino escrito en el guión. Porque ese guión, sin que él lo supiera, era también su testamento. Hay interpretaciones que son demasiado perfectas porque cuestan demasiado. Cuando Heath Ledger aceptó el papel del Joker en The Dark Knight, sabía que no era un villano cualquiera. Era el caos hecho carne, la risa como herida, un personaje sin límites, sin moral, sin máscara, porque él mismo era la máscara. Y Heath lo entendió mejor que nadie. Para prepararse, se encerró durante semanas en una habitación de hotel. Llevaba un diario donde escribía como si fuera el Joker. Frases, garabatos, insultos, recuerdos falsos. Prácticamente dejó de ser Heath. Empezó a caminar como el Joker, a pensar como él, a soñar como él. El resultado fue una actuación legendaria. Cada gesto, cada mirada, cada pausa. Era pura locura controlada. Pero también era agotamiento. Heath dormía mal. Comenzó a mezclar medicamentos para ansiedad, insomnio y dolor físico. La oscuridad del personaje se fue quedando en su piel. El 22 de enero de 2008, fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Sobredosis accidental. Tenía 28 años. En la película, el Joker dice, «Solo necesitas un mal día para convertirte en mí». Heath no tuvo un solo mal día. Tuvo meses completos de descenso emocional y lo hizo por arte, por entrega, por una perfección que, irónicamente, lo destruyó. Cuando ganó el Oscar póstumo, su padre dijo algo que aún hiela la sangre. Heath se fue demasiado lejos en busca de su personaje, y el personaje no lo devolvió. La pregunta que nadie quiere responder es, ¿dónde termina la actuación? ¿Y dónde empieza la pérdida de sí mismo? Tenía una risa inconfundible, una energía eléctrica,
y unos ojos que parecían pedir ayuda aunque sonrieran. Brittany Murphy no era solo una actriz adorable. Era una mujer con grietas invisibles, grietas que Hollywood aplaudía en pantalla y descuidaba fuera de ella. Durante los últimos años de su carrera, Brittany comenzó a interpretar papeles de mujeres inestables, frágiles, perseguidas. En The Dead Girl, su personaje vive en una espiral de abuso, aislamiento y miedo constante. En Abandoned, es una mujer que despierta en un hospital donde nadie cree su versión de la historia, y en Across the Hall, interpreta a una mujer atrapada entre dos hombres peligrosos, buscando salida. Y sin encontrarla, en cada papel, había algo más que actuación. ¿Había verdad? En diciembre de 2009, Brittany murió repentinamente en su casa. La causa oficial: neumonía severa, anemia y una mezcla de medicamentos. Tenía solo 32 años, pero nada fue claro. Su marido, Simon Monjack, murió 5 meses después, en circunstancias casi idénticas. Mismo lugar, mismas cosas, mismo misterio. No hubo autopsias concluyentes. Las teorías crecieron. Moho tóxico, envenenamiento, vigilancia del gobierno o simplemente un grito de ayuda que nadie quiso oír. Lo inquietante es que, en sus últimas entrevistas, Brittany parecía desorientada. Hablaba lento, evitaba preguntas, como si algo la estuviera desgastando por dentro. En una de sus últimas frases públicas, dijo: "A veces, me siento como si estuviera desapareciendo. Poco a poco, película tras película". Y eso fue exactamente lo que pasó. Hollywood la usó como espejo del dolor, hasta que ya no quedó nada más que reflejo. River Phoenix no actuaba. Sentía. Cada gesto suyo en pantalla era tan auténtico que parecía no necesitar guión. Tenía solo 23 años, pero hablaba como si llevara siglos desilusionado del mundo. Era bellow, pero roto. Talentoso, pero atormentado. Como si supiera, desde el principio, que no iba a quedarse mucho tiempo. En My Own Private Idaho, interpretó a un joven prostituto, abandonado, enfermo de narcolepsia, que busca desesperadamente el amor de una figura inalcanzable. River escribió varias de sus escenas. Improvisaba frases desde lo más profundo y cuando se quedaba dormido en plena calle, lo hacía con una tristeza que parecía suya. La película fue aclamada, pero pocos sabían que River estaba demasiado cerca del personaje. Vagaba solo por ciudades extrañas. Dormía mal, ayunaba días enteros. Se perdía en la música y en drogas que lo mantenían despierto o lo apagaban por horas. El 31 de octubre de 1993, River Phoenix colapsó en la acera frente al club The Viper Room, en Los Ángeles. Había ingerido una mezcla letal de heroína y cocaína. Su hermano, Joaquín, fue quien llamó al 911. Su última frase audible fue: "Estoy bien. Solo necesito aire". Pero, ¿ya no hubo aire suficiente? Lo más perturbador es que en My Own Private Idaho, su persona muere solo, al borde de una carretera, sin que nadie lo vea. Así también murió River. En la vida real, con los mismos vacíos, con la misma indiferencia del mundo, Hollywood lloró. Pero ya era tarde. La película no era una actuación. Era una premonición. Era bella como una herida abierta. Jean Seberg tenía una fragilidad luminosa que conquistó tanto a Hollywood como al cine europeo. Fumeuse de la Nouvelle Vague. Símbolo de libertad, de rebeldía, de feminidad sin concesiones. Pero bajo esa imagen etérea, había una mujer que pagaría un precio brutal por pensar distinto. En Breathless, al final de la escapada, Jean interpreta a una joven americana en París. Cómplice de un fugitivo, su personaje es perseguido, traicionado, usada por el sistema y finalmente abandonada. Era ficción, pero era profética. Fuera de pantalla, Jean apoyó públicamente al movimiento de los Panteras Negras y a causas de derechos civiles. Era una actriz blanca en los años 60 que se atrevía a alzar la voz por los oprimidos. Eso fue suficiente para convertirla en enemiga del FBI. Durante años, fue espiada, acosada, difamada. El propio Edgar Hoover autorizó una campaña para destruirla psicológicamente. Filtraron noticias falsas sobre su embarazo. Insinuaron que el padre era un líder afroamericano. Sembraron dudas en su entorno. Jean perdió trabajos,
amigos y lentamente la cordura. En 1979, su cuerpo fue encontrado dentro de su auto en París. Llevaba varios días muerta, una botella de pastillas vacía a su lado. En la guantera, una carta sin firmar. La causa oficial fue suicidio. Pero la verdad se diluye entre vigilancia, terror psicológico y abandono. Lo que más estremece es que la propia Jeanne había dicho, años antes, a veces siento que soy solo un personaje escrito por alguien que me odia. Y así fue. La mujer que interpretó a una perseguida terminó viviendo su papel más allá del guión. Jeanne no murió en una película. Murió dentro de una conspiración. Era el tipo de actor que no buscaba fama, sino sentido. Anton Yelchin no necesitaba escándalos ni portadas. Solo necesitaba un guión que lo desafiara. Con solo 20 años, ya había interpretado personajes atrapados, incomprendidos, víctimas de errores trágicos, y parecía entender demasiado bien lo que era luchar contra algo que no se puede controlar. En Odd Thomas, interpretó a un joven con poderes para ver muertos, perseguido por fuerzas oscuras que lo superan. En Green Room, lideraba una banda punk, atrapada en un sótano, luchando por escapar de un grupo neonazi. En Like Crazy, su personaje pierde el amor por culpa de un error burocrático que lo separa para siempre. Una y otra vez. Anton daba vida a jóvenes que querían vivir, pero no podían, que gritaban, pero no eran escuchados, que luchaban, y aún así perdían. El 19 de junio de 2016, Anton Yelchin fue hallado muerto en la entrada de su casa. Su propio auto, un Jeep Grand Cherokee, se desengranó solo y lo aplastó contra una columna de ladrillo. Tenía 27 años. Murió asfixiado, sin poder moverse. Atrapado exactamente como muchos de sus personajes. Fue un accidente absurdo. Imposible de imaginar. Inaceptable. O quizás no tan imposible cuando se miran sus películas con otros ojos. Meses antes. Había escrito en su diario, me gustaría dejar algo que diga, yo estuve aquí. Yo sentí esto, aunque no me escuchen. Y lo hizo. Anton dejó un legado de películas donde la fragilidad humana era el centro. Y Final fue su propia humanidad, su cuerpo, su vulnerabilidad. Lo que le quitó la vida no fue una maldición. No fue ficción. Fue la vida. Escrita con tinta de guión. ¿Casualidades? ¿Mensajes del subconsciente? ¿O simples actos de entrega tan profundos que el cuerpo no pudo soportarlo? A lo largo de estas historias, hemos visto cómo la línea entre interpretar y vivir puede desdibujarse peligrosamente. Hay actores que no solo representaron personajes, se convirtieron en ellos. Sufrieron como ellos. ¿Murieron como ellos? Tal vez el arte no imita la vida. Tal vez la vida termina obedeciendo al guión. Y si es así, ¿quién escribe ese guión? ¿Quién decide que la última escena no se grabe en un set, sino en la realidad? Lo más inquietante es que estos no son los únicos. Hay más nombres, más historias, más finales que nadie se atrevió a contar. ¿Tú conoces algún caso así? ¿Crees en las coincidencias? ¿O en las advertencias? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y sobre todo, recuerda que a veces mirar demasiado de cerca el cine es mirar de frente al abismo.